y invitaba a todo el mundo, y un personaje de la música en Venezuela. Por cierto, hay una versión de Ansiedad de Miguel Ríos que es una belleza, y hay que homenajear a Felipe. Y no habíamos salido de la noticia de Felipe, no, de Chelique, estoy pegado, y nos enteramos hoy de la muerte de Américo Martín, que estuvo aquí en este programa varias veces. Yo lo invitaba mucho porque es un hombre formado, el último de esa generación del 58, porque casi todos se han ido, esa generación muy talentosa que, por cierto, ninguno llegó al poder, pero contribuyeron a la caída de la dictadura. Muchos de ellos se fueron para la guerrilla en la época de la insurrección, volvieron, no solo volvieron con una reflexión sobre la democracia, sino que contribuyeron en mucho a mejorar la calidad de la política en Venezuela, que por cierto ha caído mucho en estos tiempos, porque lo que menos hemos visto es política, lo que vemos son venganzas, facturas, etiquetas, odios, confrontación, pero política, más hace política Maduro que la oposición, fíjate, a lo que hemos caído. Aunque nuestro invitado de hoy es terco. Lo inhabilitaron no sé cuántas veces. Él fue alcalde en el 2004, ¿fue? 2004. Después el papá fue diputado, estuvo dando vueltas y en la última elección, la del 21, salió electo. ¿Tú conociste a Chelique? Sí, lo conocí varias veces, pero no como otras generaciones que ya tenía el reconocimiento de Chelique por todo, desde ser bueno, un asesor de campañas electorales, de hacer marketing político. Muy bueno. Y también de ser un tremendo compositor para Venezuela y ser también de Anzoátegui, pues que eso nos marcaba y nos llenaba muchísimo de orgullo. De verdad que es conmovedor, como también la de Américo Martí, ¿no? Muy conmovedor. ¿Conociste a Américo? Claro, no, Américo me visitó en el 2005. Estuvimos haciendo algunas cosas allá en la Ciudad del Tigre. Por cierto, hay una peliculita en Netflix que se llama La muerte de Stalin, que la hacen como comedia, pero lo que está dicho se parece. De eso hablaba mucho Américo. Hay que Américo decía que cuando Lenin se dio cuenta que Stalin era perverso, comenzó a escribir y salió con Trotsky, pero fue víctima de un atentado, eso lo complicó y se murió. Y después a Trotsky le dieron con un pico en la cabeza, en México. Todo el partido bolchevique fue raspado. Beria, que era el policía de Stalin, se lo llevó por medio. Y esos cuentos los echaba Américo. Porque Américo siempre reivindicó que la izquierda venezolana era una izquierda democrática, que tenía presente, aún cuando había ido a la guerrilla, mucho efecto de la Revolución Cubana, y bueno, y las peleas dignas que suponían los ideales y todo, porque eran estudiantes. Hay una foto que me mandaron de Américo con 14, 15 años metido en política. Imagínate, tú te metiste también joven. No, sí, los 17 años. Y ese tetero que también debes tener tú, que viene de la izquierda. Muchas cosas han cambiado, muchas cosas hemos tenido que revisar, muchas cosas se equivocaron, ¿no? Desde mis padres hasta los códigos que empezamos a crear y de enarbolar cosas como, por ejemplo, la reivindicación a la pobreza. Son cosas que nos llevaron a nosotros a tener este país que tenemos, llenos de pobres y de políticos también muy pobres. Fíjate lo que tú puedes ver en el caso de cuando perdieron las últimas elecciones y perdió el PSUV en Maracaibo. Cómo se ve en las redes sociales y en los videos, cómo desmantelaron la alcaldía. Bueno, igual yo lo comenté. Pero igual como pasaron en Maracaibo, que lo hicieron en Maracaibo, igual lo pasaron en el Tigre, que era la MUD. Es decir, la que gobernaba el Tigre era la MUD y desmantelaron la alcaldía igual como lo hicieron en Maracaibo. Quiere decir que es el sujeto social el que está y el que hay que revisar, y el sujeto político en Venezuela que hay que revisar profundamente. Nosotros le dimos una victoria a la población del Tigre ganándole a las dos maquinarias, tanto a la maquinaria del gobierno nacional como también a la de la MUD que tenían el gobierno municipal y regional. Y eso, ayer que estuviste a nuestro líder, porque el diputado José Brito es el líder de la oposición en el estado de Anzoátegui, demostrado con los votos, ¿no? Y le ganó, fue el gobernador que le ganó. Y eso es un esfuerzo, pues que hicimos todo un movimiento, bueno, unos triunfamos y otros de alguna manera, bueno, hicieron un buen papel, pero ahí tenemos una alternativa en el estado de Anzoátegui. Fíjate, hiciste un comentario que ayer lo tocamos, que me ha producido muchas reflexiones. Yo ayer lo dije, fíjate, tú eres uno de los pocos personajes que se ha atrevido a tocar
el tema de la diversidad sexual. Dijiste, el Tigre tiene que ser la primera ciudad donde se libere todas esas ataduras. Y hay una reflexión que hay que hacer sobre lo que le pasa a Venezuela, fíjate. A mí me gusta, yo soy partidario del matrimonio sí. del mismo sexo. Hay gente que no, pero me pasaba mucho a mí con los vecinos cuando yo ponía música, que los vecinos, no, yo quiero el silencio. Le digo, ok, usted quiere el silencio, pues yo quiero música. Una vez usted, una vez yo. O sea, su verdad no puede prevalecer sobre la mía, pues yo también tengo razones. Esa es la comprensión, la tolerancia de la diversidad. En el caso del aborto, de la eutanasia, de la legalización de la marihuana, que en Uruguay la legalizaron, esos son unos temas que son parte de la discusión sobre, y que definen quién es conservador y quién es liberal. Sí, pero aquí no hay esa definición. Aquí no, esto es una revolución que ni es rara, es rara. Por ejemplo, en el que estamos tocando nosotros, que tiene que ver con el matrimonio entre el mismo sexo. Esa es una batalla que tienen que dar todo el movimiento LGBTI, que por cierto, ni tú ni yo, que somos heterosexuales, de alguna forma podemos tener opiniones. Yo pongo el tema en el municipio porque sería el primero. Y segundo de eso es porque es un problema de justicia. Así como los negros tuvieron una lucha que más de 4 millones salieron de África y llegaron apenas 2 aquí a América porque 2 millones los tiraban en el mar. Mataban, pues los trataban, hasta nuestros, no eran ni seres humanos. Hasta nuestros mismos padres libertadores, cuando pasaban Bolívar, hay una carta de Bolívar, de su puño y letra, donde él pone caballos, vacas, haciendas, quintales de café y de cosas. Y esclavos. Y esclavos. Entonces, que todo lo que ha pasado hace la lucha, el voto de la mujer. Hace 80 años la mujer no tenía derecho a votar aquí en Venezuela. Por cierto, que en los años 60, Paraguay, la mujer todavía no tenía derecho a votar. Hoy en día, Paraguay está igual que en Venezuela en el hecho de el matrimonio entre el mismo sexo. Eso da pena, y sobre todo si aquí lo dirige un gobierno que se llama revolucionario. Eso al contrario, parece algo totalmente ortodoxo, ¿no? Sí, involucionado completamente, que nosotros no podamos tener y hablar sobre ese tema. Quédate lo otro es... Quédate ahí, sí. Porque hay una cosa que llaman el corte. El corte de Kiko. O nos cortan o nos cortamos, preferiblemente cortarnos. Ya regresamos con Para Queima, alcalde del Tigre, y el Tigre se